Ok, chavos, buenos días a todos, todas. Creo que ya pasaron los 5 minutos que generalmente les damos de tolerancia para que todo el mundo se pueda conectar y poder empezar la clase. Voy a comenzar el día de hoy resolviendo una duda que tuvieron el día de ayer algunos de ustedes y que me lo hicieron saber, me lo hicieron llegar a través de un mensaje, pues en particular, en privado. Este, igual ya sabes la dinámica, te comparto la pantalla y pues tratamos de resolverlo en la misma presentación para que no queden dudas, no surjan pues más dudas. Esa tarea, ¿te acuerdas que habíamos dicho que era de una combinación de operaciones donde ya podíamos toparnos con un montón de productos notables, ¿no? De allá afuera que sea binomios conjugados, producto de binomios con término común, binomio al cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? ¿Cuál de estos fueron por los que me preguntaron o específicamente en cuál de este fue que ustedes me preguntaron? Fue en este, chavos, en el ejercicio marcado con el número 7. Recuerda en el ejercicio número 7, ¿vale? Recuerda que estas operaciones deben de hacerse pero utilizando productos notables. Por ahí alguno de ustedes me lo hizo desarrollando todos los productos. No es que esté mal, sin embargo, pues el objetivo o la finalidad de enseñarte productos notables o que recuerdes productos notables, pues es para que tengas una mayor facilidad de resolver este tipo de problemas. No es no es otra cosa diferente más que eso. Entonces, no es que esté mal, sin embargo, para fines de este examen que ya se presenta la siguiente semana, si ustedes lo resuelven haciendo todas las multiplicaciones, no va a ser válido el inciso, independientemente de que esté correcto tu resultado. ¿Por qué? Porque lo que estamos evaluando es que sepa reconocer los productos notables, ¿sale? Entonces, en ese ejemplo, que es el número 7, estarás de acuerdo que el primer producto notable que tú alcanzas a distinguir ahí es entre los dos binomios que aparecen al principio y ese nosotros lo podemos identificar como un producto de binomios pero con término común, no conjugados. ¿Por qué no conjugados? Porque no tienen exactamente los mismos términos. Sí tienen a la n al cuadrado en ambos binomios como primer término, pero en un binomio aparece el -1 y en el otro binomio aparece un +7. Entonces no es lo mismo el 1 y el 7, no puedo hablar de que son productos de binomios conjugados. Entonces es un producto de binomios con término común y te acordarás que un producto de binomios con término común, como ya lo hemos analizado, te dice que hay que elevar el término común al cuadrado. N al cuadrado, pues estás de acuerdo que los exponentes se multiplican y me queda n a la cuarta. Después te dice la suma de los no comunes, pero como son signos contrarios, el uno negativo y el 7 positivo, no puedo sumarlos, los tengo que restar conservando el signo del número mayor, es decir, en este caso el positivo, porque es más grande el 7 que el -1. Si yo resto 7 menos uno me queda 6 y este 6 se multiplica por el término común, que el término común en este caso es la n cuadrada, ¿sale? Después me dice que es el producto de los no comunes, -1 por +7, pues me queda que más por menos es menos, 1 por 7 es 7 y me queda ese trinomio. Y del otro lado, pues tienes el otro trinomio que no hemos utilizado para nada, que es n a la cuarta menos 6n más 7, ¿sale? Ese es el otro trinomio. Ahora, estos, aunque sean trinomios, yo los puedo convertir en binomios para poder utilizar alguno de los productos notables. Te acordarás que vimos algunos ejemplos así. ¿Qué producto o cuál sería aquí lo correcto de utilizar como producto notable? ¿Te acuerdas que te había dicho que primero identificaras cuál era el término que no cambiaba en ambos trinomios? Y tú te fijas, el único término en este caso que no cambia es n a la cuarta, porque aparece aquí con signo positivo y acá también aparece con signo positivo. El 6n aquí y el 6n acá son diferentes porque uno es positivo, el otro es negativo y lo mismo pasa con el 7. Entonces el único que no cambia es el n a la cuarta. Entonces este lo voy a conservar y estos de aquí los voy a agrupar, los voy a juntar en un solo término.
Sí, aquí le faltó el 6n cuadrada, sí, es cierto. Este es n a la cuarta menos 6n cuadrada más 7. Sí, ahí me faltó el cuadrado, pero bueno, ustedes ahí lo tienen presente, ¿sale? Entonces decía que como estos son los dos que cambian, entonces estos dos los voy a tener que agrupar, los voy a tener que juntar para que me hagan solamente un término y así podrá hacer a que se parezca a alguno de los productos notables. ¿Cómo le vamos a hacer en eso? Ah, pues de la siguiente manera. Ya hemos dicho que el n a la cuarta se mantiene igual. Entre esos dos, en lo que es 6n cuadrada menos 7, ¿qué tienen en común? Pues simplemente que son pues, el número positivo y lo puedo juntar así como 6 a 6n cuadrada menos 7. Ahí ya lo junté como para que sea solamente un término. Ahora, del otro lado, del n a la cuarta, pues lo dejo exactamente igual. Y para que el 6n a la n más 7 se parezca al término que acabo de agrupar en el primer binomio, pues estás de acuerdo que debo de factorizar un signo negativo. Si factorizo ese signo negativo, me quedaría 6n positivo menos 7. Y observa que con eso 6n cuadrada, para que no me pase el mismo error que anterior, 6n cuadrada menos 7. Y observa que ya con eso lo que hiciste fue lograr que este binomio sea exactamente a este binomio. Ya quedan exactamente iguales, 6n cuadrada positivo y el 7 negativo. Ahora sí, creo que ya puedes identificar que un producto notable es el que está ahí. Son los mismos términos, n a la cuarta y 6n cuadrada menos 7, 6n cuadrada menos 7. Lo único que los hace diferentes entre ellos dos es el signo, uno positivo, otro negativo, pues responde a lo que es un producto de binomios con término común. Y un producto de binomios con término común que te dice que el primer término se eleva al cuadrado, n a la cuarta al cuadrado, pues estás de acuerdo que te queda n a la octava potencia, menos por el menos de la formulita, y el segundo término, que en este caso es un binomio, 6n cuadrada menos 7, esto también va a ir elevado al cuadrado, ¿vale? Pudiera dejarlo hasta ahí, pero como me lo piden completamente desarrollado, pues entonces todavía lo que puedo hacer es desarrollar otro producto notable que me queda en este resultado. ¿Cuál es ese producto notable? Ah, pues ese producto notable es el binomio al cuadrado. El n a la octava potencia, pues ya pasa igual. Y ahí desarrollando el producto notable y de una vez multiplicando por el signo negativo de afuera para no hacer tantos pasos, pues estás de acuerdo que me dice el primer término al cuadrado, 6 al cuadrado me queda en 36, n al cuadrado, pues estás de acuerdo que me queda n a la cuarta potencia y es positivo porque por el menos de afuerita se transforma en positivo. Después sería menos el doble producto del primer término por el segundo, pero por el menos que aparece afuera del paréntesis se va a convertir en positivo. Y ahora sí, 2 por 6 me queda que son 12, 12 por 7, pues estás de acuerdo que son 84 n cuadrada, ¿vale? Finalmente me dice que en el desarrollo de un binomio al cuadrado es el último término al cuadrado. Sería positivo, pero por el menos que está antes del paréntesis, esto es negativo y 7 al cuadrado me queda en 49. Y esa ya sería la respuesta de ese problema particular. No sé si sí me di a entender, chavos, por ahí la persona que me preguntaba, no sé si sí ya quede claro, porque de hecho me comentaba que ustedes lo habían resuelto con multiplicación normal. Espero que la mayoría sí haya llegado a ese resultado. Algunos pues ya los estuve checando si llegaron a ese resultado, pero otros diferían. No sé si ya ahora sí me di a entender con ese problema o no, chicos. Ok, sale. Entonces, eso es lo que nos interesaba repasar porque me habían preguntado por eso. No se los alcancé a resolver por el chat en privado, pero pues aquí ya está resuelto, ¿vale? Entonces, eso era lo que habíamos visto, se había quedado de tarea el día de ayer y que ya me lo mandaron. Espero que ya no haya más dudas. ¿O hay algún otro que tuvieron dudas de los 17 que quedaron pendientes por hacer o ya, me paso a lo que sigue?
Ok, me paso a lo que sigue. Ya habíamos entrado también en este tema que es el de la factorización y habíamos dicho que los primeros cuatro los habíamos visto el día de ayer y los últimos cuatro son los que nos toca ver el día de hoy. ¿Sale? Como pequeño repaso, acuérdate que para la factorización por término común, pues precisamente lo que tienes que encontrar es cuál es ese término común que hay en tu expresión algebraica, la cual puede componerse de dos, tres, cuatro, cinco términos, los que sean, pero todos esos términos que componen a la expresión algebraica debe de tener algo igual, ¿sale? Y por eso te indica ahí que hay que sacar el máximo factor común y el máximo común divisor, ¿sale? De los números es el más grande y de las letritas es la más pequeña, la que tenga menor exponente, perdón. Eso es en resumen en factor común. Después, por factorización por agrupamiento, quedamos que este tipo de factorización se va a utilizar siempre y cuando mi expresión algebraica conste de términos número par. ¿Qué me refiero con esto de términos de número par? Que sea 4, que sea 6, que sea 8, el número de términos que tiene mi expresión algebraica. ¿Por qué esa reglita? Pues porque vas a formar grupos y por eso para formar grupos debe de ser en pares, ¿vale? Entonces, se utiliza para ese tipo de expresiones y lo que identificas es en tus grupitos va a haber algo que tengan en común, un término con el otro y que no va a ser el mismo que tienen en común los otros dos, ¿sale? Aquí agrupas, al final factorizas como si fuera por término común y ya te quedan dos cositas que al momento de multiplicarse te vuelven a dar la expresión original. Vimos por ahí algunos ejemplos, es esto y esto, todo habíamos quedado claro y de hecho te mandé las diapositivas para que las pudieras revisar. Después nos brincamos al tercer tipo de factorización que decíamos que es la diferencia de cuadrados, ¿vale? Yo te decía que las matemáticas son bonitas porque pues, lo que haces lo puedes revertir. Esta diferencia de cuadrados corresponde a un producto de binomios conjugados. ¿Cómo puede diferenciarse de los dos métodos anteriores? Pues porque en primera debe de ser una diferencia y por la palabra diferencia entendemos un signo negativo de dos términos nada más. Es decir, lo que hay entre esos dos términos debe de ser forzosamente un signo negativo y una vez que comprobamos eso, hay que comprobar como segundo paso que tanto el primero como el segundo término tengan una raíz cuadrada o sacarle su raíz cuadrada. Ya que tenemos las raíces cuadradas, pues ponemos o establecemos la factorización, que es un producto de binomios conjugados con las raíces y uno positivo, el otro negativo, como lo habíamos hecho aquí en algunos ejemplos, ¿sale? Ahí están esos. Y finalmente nos brincamos a lo que era trinomio cuadrado perfecto. Quedamos que trinomio cuadrado perfecto responde a lo que es un binomio al cuadrado, es decir, me van a dar tres términos que no van a tener nada en común entre ellos tres, por ende no lo puedes factorizar por término común. Es de número impar, tiene tres términos, no lo puedes factorizar por agrupamiento. No lo puedes factorizar mucho menos por diferencia de cuadrados porque tienes tres términos y en diferencia de cuadrados solamente tienes a dos términos y entre ellos dos un signo negativo. Entonces, hay que comprobar si esto es un trinomio cuadrado perfecto, pero para esto hay que seguir estos cuatro pasos, donde el primero de ellos es acomodarlo en forma creciente o decreciente de acuerdo al exponente de una letrita. Una vez que ya está acomodado, al primero y al tercer término, sacarle su respectiva raíz cuadrada. Y para comprobar, eh, sí, Regina, ¿de cuál? ¿Del trinomio cuadrado perfecto o de cuál? Ok, ok, entonces, mm, ok, déjame. Ok, aquí tengo algunos ejemplos. Voy a retomar estos, pero ahorita si quieres te hago unos nuevos que ya no están en la presentación, ¿sale? Entonces te decía, te dan una expresión, la cual tiene puede tener tres términos pero generalmente son tres términos, es un número impar, ¿sale? No se puede hacer por factorización por término común porque entre los tres no hay nada en común. No puede hacerse por agrupamiento de términos porque no es de número impar la cantidad de términos que tiene ahí. Tampoco se puede hacer por diferencia de cuadrados, pues porque solamente debe de ser dos términos y lo que hay entre esos dos términos debe de ser un signo negativo, entonces no puede hacerse por ninguna de las tres anteriores. Me voy por esta y acuérdate que el paso número uno, aquí te lo marco, el paso número uno
es acomodarlo en forma decreciente de acuerdo al exponente de la letra. Es decir, x cuadrada, x lineal y sin x. Ya está acomodado, perdón, en forma decreciente. Igual si lo quieres cambiar en forma creciente no hay ningún problema, pero generalmente lo hacemos en forma decreciente. Ya que hiciste esto, lo que haces ahora es sacar la raíz cuadrada al primero y al tercer término. ¿Cuál es el primer término aquí? El primer término es x cuadrada, que si tú le sacas la raíz cuadrada, pues te queda solamente x. ¿Y cuál es el tercer término en esta expresión algebraica? Pues el 9, que si tú le sacas su raíz cuadrada, pues te da el 3. ¿Qué haces con estas dos raíces? Me dice el tercer paso de la diapositiva anterior, que espero hayan leído. Me dice que para comprobar que esto es un trinomio cuadrado perfecto, hay que multiplicarlo por 2. Y el resultado que esperas, si es un trinomio cuadrado perfecto, es el término de en medio de la expresión original. ¿Sale? Si tú multiplicas x por 3, pues te va a dar 3x. Y todavía por el 2, que es el número por el que hay que comprobar, me da 3x por 2, pues me queda en 6x. Observa que este 6x es el mismo que aparece como término del medio en mi expresión algebraica. Entonces, como es el mismo, decimos que esto sí es un trinomio cuadrado perfecto y su factorización es como la ves aquí. ¿Cómo se factoriza? Ah, pues la primera raíz, ¿cuál fue? X. Ah, acá está. Su primera raíz, pues fue X, por eso aquí te aparece X. El signo del término de en medio. ¿Cuál es el signo del término de en medio? Pues es ese positivo que aparece ahí. Si fuese negativo, entonces aquí nosotros deberíamos de ponerle negativo, pero como en este caso está positivo, pues aquí le pones el positivo. Y como segundo término, como segundo numerito de este binomio, pues es la segunda raíz que sacamos, esa segunda raíz del tercer término, que ¿qué corresponde valor? El valor de 3. Aquí por eso ponemos el 3. Y esto va elevado al cuadrado. ¿De dónde sale este 2? Pues es precisamente la comprobación que sale de aquí. Multiplicamos por 2, pues esto responde a un binomio al cuadrado, por eso se eleva al exponente 2. ¿Sale? Te explico el ejemplo que viene acá. Paso número 1 es acomodarlo en forma creciente o decreciente de acuerdo a la o a una letra o a las letras que te involucre tu problema. ¿Sale? Aquí, como lo ves, ya te lo dan acomodado en forma decreciente. 9x cuadrada, y cuadrada, después xy lineal y al final lo que ya no tiene ni x ni y, entonces ya está acomodado. ¿Qué procede a hacer aquí? Sacarle la raíz cuadrada al primer término y al tercer término. Raíz cuadrada de 9, 3. Raíz cuadrada de x cuadrada, x. Y raíz cuadrada de y cuadrada, pues simplemente y. Ahora, si sacamos la raíz cuadrada de 36, me queda 6. Ya que tengo las raíces, hay que comprobar que a estos dos raíces, al momento de multiplicarlas por 2, lo que me dé es esto de aquí. Espero que me dé 36x cuadrada. Si no te da ese numerito, entonces no es un trinomio cuadrado perfecto y hay que buscarle otro método para factorizar. Pero si sí te da el 36x cuadrada, entonces sí es un trinomio cuadrado perfecto y se factoriza como un binomio al cuadrado. Si tú multiplicas 3xy por 6, pues te da 18xy. Y todavía por 2, pues me da, como lo ves aquí, 36xy. Entonces, observa que es exactamente el mismo numerito que aparece en medio de mi expresión original. Entonces, si es un trinomio cuadrado perfecto, entonces lo puedo factorizar como un binomio al cuadrado. ¿Quién es el primer término del binomio al cuadrado? La primera raíz que yo saqué, que en este caso, ¿cuál fue? 3xy. ¿Vale? El signo del número de en medio otra vez es positivo porque observa que aquí nosotros tenemos un signo positivo. Te lo vuelvo a repetir. Si aquí le apareciera un signo negativo, entonces el signo que tienes que poner entre este binomio pues sería negativo. ¿Vale? Y como segundo término, lo que pones es la segunda raíz que encontraste, esa segunda raíz que resultó del tercer término de mi expresión original, que en este caso es un 6 y todo eso elevado al cuadrado. ¿Que de dónde sale ese 2? Pues es ese 2 por el cual multiplicamos para poder comprobar que precisamente es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Vale? Igual, me voy con los otros, que a lo mejor esos ya no los expliqué el día de ayer, pero pues aquí están. Y los termino de explicar para que te quede un poquito más claro.
me dice esto, ok, factoriza esta expresión que es 4x cuadrada más 9y cuadrada más 12xy. ¿Sale? Aquí tú me dirías, sí está acomodado en forma decreciente, pero yo te digo, no, no está acomodado en forma decreciente. ¿Por qué no? Observa el ejemplo anterior. El ejemplo anterior, las dos letras van juntitas, no están separadas, es decir, va x cuadrada, y cuadrada, están las dos juntitas. Y en este ejemplo que está ahora aquí, las letras ya no van juntas, van separadas. Hay un término para x cuadrada, otro término para y cuadrada, ya no van juntas. Entonces, esa es la razón por la que no está acomodado en forma decreciente. Aquí para poderlo acomodar en forma decreciente, primero hay que elegir con respecto a qué letra quieres tomar el orden creciente o decreciente. Pues nos vamos por la letra del abecedario y la primera que aparece es x. Si aparece x cuadrada, después de x cuadrada, ¿quién seguiría? La x lineal. Entonces, este debe de aparecer como segundo término y al final lo que ya no tiene x. Es decir, esto tuvo que estar acomodado en primera instancia así. 4x cuadrada más 12xy más 9y cuadrada, para que entonces ahora sí esté acomodado en forma decreciente, ¿sale? Te lo vuelvo a repetir, el término de x cuadrada, el término de x lineal y al final lo que ya no tiene x. Y una vez que ya está acomodada, ¿qué me dice que va como segundo paso? Sacarle la raíz cuadrada a 4x cuadrada, que aquí está, su raíz es 2x, y la raíz cuadrada al tercer término. La raíz de 9 es 3 y la raíz de y cuadrada es 3, es y. Entonces esa raíz corresponde a 3y. Aquí están las dos raíces. ¿Qué sigue como tercer paso? Comprobar que esto es precisamente un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo se comprueba? Pues multiplica ambas raíces, 2x por 3y, pero todavía para la comprobación hay que multiplicar ese resultado por 2. Si tú lo haces, 2 por 3, 6, 6 por 2 te queda en 12, 3 por 2, 6, 6 por 2 esto es 12, y esto que te va a quedar, XY, de letritas XY. Observa que este 12XY es precisamente el término que aparece en medio en mi expresión una vez que yo la acomodé, porque si no la hubiera acomodado, la dejé así como estaba, pues tú me dirías, no, pues jamás, porque pues no, el término de en medio aquí es 9y cuadrada, pero es que aquí no está acomodado, o sea, aquí donde te marco con una X, perdón, ahí no está acomodado. Entonces, ya que lo está acomodado, entonces compruebas que ahora sí el término que está en medio corresponde a que sí es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Sale? Respondiendo a la pregunta de tu compañero Omar Reyes, si las raíces no son exactas, se dejan indicadas como raíces. Por ejemplo, raíz de 5 no es exacta, pues la dejas así como raíz de 5. ¿Sale? Entonces, en este caso, en este ejemplo que estamos resolviendo, ya comprobamos que si es un trinomio cuadrado perfecto, entonces se factoriza como un binomio al cuadrado. ¿Qué va como primer término? La primera raíz que sacaste. ¿Que cuánto vale en este caso? 2x. ¿Qué signo va? Pues curiosamente otra vez va un signo positivo. ¿Y por qué va un signo positivo? Pues porque es el signo que aparece con el término de en medio. Por eso aquí está el más. Y después, como segundo término, pues es la segunda raíz que sacaste. ¿Cuál es esa segunda raíz que sacaste? 3y. Y todo este binomio, pues va al cuadrado. ¿De dónde sale este 2? Pues es el 2 de la comprobación de saber si es o no un trinomio cuadrado perfecto. ¿Sale? Entonces un trinomio cuadrado perfecto se factoriza en un binomio al cuadrado. ¿Sale? Otro ejemplo, pues aquí lo tienes, el 3.2.26, ahí está tu trinomio, que no lo puedes resolver por término común, tampoco por diferencia de cuadrados, y mucho menos por factorización por agrupamiento de términos. ¿Sale? Ya explicamos por qué. Y observa que aquí eligieron o está elegido ordenar en forma decreciente con respecto a la A. Entonces aparece A cuadrada, después vendría A lineal y al último lo que ya no tiene A. Entonces esta expresión ya está acomodada. ¿Qué hago? Sacarle la raíz cuadrada al primer término y al tercer término. La raíz cuadrada de 9a cuadrada, 3a. La raíz cuadrada de 25x cuadrada, 5x. ¿Qué procede después? Comprobar que esto es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Y cómo se comprueba?
multiplica las dos raíces, 3a por 5x, pero ese resultado todavía por 2. ¿Y qué esperas que te dé como valor? El término de en medio, el 30ax. Si sí te lo da, pues sí es un trinomio cuadrado perfecto y estás de acuerdo que sí lo da. 3 por 5, 15 por 2, 30. Y las letras a por x, pues me queda en ax. Entonces, como si es el mismo término que aparece aquí, sí es un trinomio cuadrado perfecto y se factoriza como un binomio al cuadrado. ¿Vale? ¿Cómo es un binomio al cuadrado? Pues la primera raíz que sacaste, que fue 3a. El signo del término del medio, que en este caso, y los mismos que anteriores, es un positivo, entonces en el binomio va un positivo. Y como segundo término es la segunda raíz que encontramos, que va 5x y todo esto al cuadrado, que ya hemos hablado de dónde va ese 2 al cuadrado. ¿Sale? Último ejemplo, el ejemplo 3.2.27. ¿Sale? Igual, aparecen dos letritas, que es la S y la Z. ¿Qué es lo que haces? Elegir una letra y ordenar la expresión algebraica en forma decreciente o creciente, pero generalmente lo hacemos en forma decreciente. Aquí eligieron a la S. Aparece S a la sexta, después S a la 3 y al final lo que ya no tiene S. Entonces está ordenado en forma decreciente, que es el paso uno. Te vas al paso 2, sacarle la raíz cuadrada al primero y al tercer término. Raíz cuadrada de 64, 8. Y raíz cuadrada de S a la sexta potencia, pues acuérdate que simplemente hay que dividir la potencia entre 2. 6 entre 2 me queda 3, entonces me queda 8s cúbica como la raíz del primer término. La raíz del tercer término, raíz cuadrada de 9, 3. Raíz cuadrada de z cuadrada, simplemente z. Entonces la segunda raíz corresponde al valor de 3z. ¿Qué procede a hacer como tercer pasito? Comprobar que esto es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Y cómo compruebas eso? Multiplicando las dos raíces, 8s cúbica por 3z, pero todavía ese resultado por 2. Y lo que esperas que te dé como valor es el término de en medio. 8 por 3 te da 24, 24 por 2 te queda en 48. S cúbica por z, pues así se deja indicado, S cúbica z. Y observa que ese término que acabo de encontrar corresponde al mismo valor, al mismo término que aparece como segundo término de mi expresión algebraica. ¿Sale? Es el mismo, 48s cúbica z, entonces sí es un trinomio cuadrado perfecto y ya sabes cómo se factoriza. La primera raíz que encontraste, 8s cúbica, el signo que le aparece en mi expresión algebraica al segundo término, que en este caso, y ahora sí es el único diferente que todos los anteriores, es un negativo. Como segundo término, pues es la segunda raíz que encontraste, que es 3z, ¿sale? Y todo esto va al cuadrado y ya hablamos de dónde sale ese 2, ¿sale? Sí, es con esto más que suficiente, Regina. O sí, creo que sí era Regina. Sí, Regina. Con esto ya se entiende un poquito mejor o todavía hace falta más. Ya me dice que ya con eso está bien. Entonces, todo esto lo vimos el día de ayer. Ahora, lo que nos toca, pues, es ver las últimas cuatro formas de factorizar, ¿vale? Empiezo con el primero de ellos y te dice que es el trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Me vas a decir, ¿y cuál es la diferencia de este con el anterior? Ah, pues que aquí, si tú le sacas la raíz cuadrada al primer término y al tercero y lo multiplicas por 2, ya no te va a dar el término de en medio. ¿Vale? Si me lo diera, entonces sería un trinomio cuadrado perfecto y lo factorizas como lo acabamos de hacer. Pero si lo multiplicas y no te da el término de en medio, pues hay que buscarle otra forma de factorizarlo y es la que está impresa en esa diapositiva. ¿Qué es lo que te dice esta diapositiva? Que para factorizar un término como el que aparece ahí, lo que tienes que hacer es encontrar dos números que multiplicados te den el término marcado ahí con la letra C y bien sumados o restados te den el término de en medio. ¿Sale? Es todo eso todo eso que viene en la diapositiva es en resumen lo que te digo. Buscar dos números que multiplicados me den el término C y sumados o bien restados me den el término B. ¿Sale? ¿Para cuándo aplica entonces esta factorización? Pues como lo ves ahí, para cuando sean expresiones con grado de número par, es decir, 2
4, 6, 8, etcétera, 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 pero que sea de grado par. Si es de grado impar, entonces ya no se va a poder hacer a través de este método. ¿Sale? Entonces, ahí viene la diapositiva para que tú la leas con más calmita, pero donde dice eso es en esta primera parte. Es un cuadrado y n es un número natural par. ¿Sale? Si este no es par, no puedes factorizarlo a través de esta forma. ¿Sale? Me voy con los ejemplos, que es lo que realmente nos interesa. Me paso a la siguiente diapositiva y ahí están los ejemplos. Si yo quisiera factorizar esas expresiones, pues me voy paso a paso. A ver, ¿cuál fue la primera que vimos? Con término común. Ahí puedo descubrir que los tres términos tienen algo en común. No. Me voy por agrupamiento de términos. ¿Para cuándo aplica agrupamiento de términos? Cuando mi expresión algebraica contiene términos de número par. ¿Cuántos términos tengo ahí? Tres. ¿Es un número par? No. Entonces descarto ya las dos primeras tipos de factorizar. ¿Sale? Me voy con la tercera, diferencia de cuadrados. Si tengo tres términos y diferencia de cuadrados se aplica para dos y además tiene que tener signo negativo entre ellos dos, no lo cumple con eso, entonces también lo descartas. Me voy con la cuarta, trinomio cuadrado perfecto. Pues pudiera ser, pero si le sacas la raíz cuadrada al primer término, te queda que eso es una X. Si le sacas la raíz cuadrada a 10, como por ahorita ahí me lo preguntaban, raíz cuadrada de 10 no tiene exacta, se dejaría así indicada como raíz cuadrada de 10. Si tú multiplicas X por raíz cuadrada de 10 por 2, jamás te va a dar el término de en medio, que es el 7X. Por ende, no puede ser entonces un trinomio cuadrado perfecto. ¿Y qué le busco entonces? Pues esta forma de factorizar, la de x cuadrada más bx más c. Cumple que el grado de la expresión, el mayor, es de exponente par. Cumple también que ya está ordenado en forma decreciente. Pues entonces, si ya cumple todo eso, lo que corresponde ahora es de manera inmediata abrir dos paréntesis, así como lo ves ahí, ¿vale? Abrir dos paréntesis. Colocar como primer término en ambos binomios a la raíz del primer término, es decir, la raíz de x cuadrada, que simplemente es x, por eso aquí aparece x y x como primer término en ambos binomios. Después, hay que buscar dos números que multiplicados me den más 10 y sumados o bien restados me den más 7. ¿Sale? ¿Cuáles son todas tus opciones? Pues estás de acuerdo que si buscas todas las opciones, pues tengo el 10 por 1 y otra opción que tengo, pues es el 2 por 5. ¿Sale? Pero la primera opción que yo marqué aquí, 10 por 1, sí me da el 10, pero sumados me da 11 y restados me da 9. No me está dando el 7 que me está pidiendo mi problema. Entonces la primera opción la descarto, la del 10 por 1. Me voy con la otra, 5 por 2. 5 por 2 me cumple que multiplicados me da 10 y sumados me da 7. Ah, pues esa es la pareja que yo busco porque cumple los dos requisitos. Multiplicados me da más 10 y sumados o restados me da el más 7. Entonces ya encontraste la parejita. Por un lado va el 2, por el otro lado va el 5. Que si tú aquí me vas a preguntar, y si primero pongo el 5 y después pongo el 2, ¿hay algún problema? No, no hay ningún problema. Recuerda la propiedad conmutativa. Puedes cambiar el orden y no pasa nada. ¿Sale? Ahora, ¿quieres que multiplicados te den más 10? Pues tú te acordarás que para que dos cosas multiplicadas me den positivo, esas dos cosas o ambas son negativas, así como menos por menos, o ambas cosas son positivas, ¿vale? Ambas cosas son positivas. ¿Qué parejita voy a utilizar? Pues me va a decir el signo de en medio. ¿Qué signo tengo en medio? Positivo. Entonces, debo de utilizar la parejita de que tanto el 5 como el 2 sean positivos. Si aquí me hubiese aparecido un menos 7, pues entonces tendría que utilizar la parejita de que ambos, el 5 y el 2, serían negativos. ¿Vale? Entonces ya tu respuesta final es que la factorización de ese trinomio, que no es un trinomio cuadrado perfecto, es x más 2 por x más 5. ¿Me di a entender con ese primer ejemplo, chavos, o no? Ok.
Ok, chavos, entonces me voy con el que sigue, el ejemplo 3.2.35. Me dice, factoriza el trinomio que tienes ahí, x cuadrada menos 11x más 24. A simple vista, no es un trinomio cuadrado perfecto, porque raíz de 24 no tiene exacta, raíz de x cuadrada pues es x, raíz de 24 por x por 2 jamás me va a dar un 11x, entonces esto no es un trinomio cuadrado perfecto. Me toca entonces factorizarlo a través de esta manera. ¿Cómo es esta manera? Abrir de manera inmediata dos paréntesis y como primer término en ambos paréntesis voy a colocar la raíz del primer término. Mi primer término es x cuadrada, su raíz x. Por eso aparece x como primer término en ambos paréntesis. Ahora, ¿qué es lo que hago? Buscar dos números que multiplicados me den más 24 y sumados o bien restados me den menos 11. ¿Cuáles son esos números que tengo? Pues aquí ya entre más grande sea el número que quieres multiplicado, más opciones de parejitas vas a tener. Vas a tener la parejita de 24 por 1. ¿Qué otra parejita tienes? Ah, pues se te ocurre un 6 por 4. ¿Qué más se te ocurre? Pues se te ocurre un 12 por 2. ¿Qué más se te ocurre? Ah, pues un 8 por 3. ¿Qué más se te ocurre? Pues todos los que se te tengan que ocurrir, pues ahí los vas poniendo, ¿sale? Pero de todas estas parejitas que tú pongas, solamente va a haber una que te va a cumplir, que sumadas o restadas te dé el menos 11 que tú estás buscando. 24 por 1 sí me da el 24. Sumados 25 y restados 23. Entonces esta la descarto. 6 por 4 me da 24. Sumados me da 10 y restados me da 2. No es lo que busco, la descarto. 12 por 2, 24. Sumados 14 y restados 10. Entonces también lo descarto. 8 por 3, 24. Sumados 11. Ah, pues entonces me quedo con esa parejita. Y entonces por un lado coloco el 3, por un lado coloco el 8. Y no importa si es al revés, si aquí colocas primero el 8 y acá colocas el 3, te lo vuelvo a decir, el orden de los factores no altera el resultado, propiedad conmutativa que vimos en la semana pasada. Ahora, para que multiplicados te dé positivo, pues ya lo vimos hace un momento, tienes dos opciones, que ambas cosas que estás multiplicando sean positivos, ambos términos sean positivos, o bien ambos términos sean negativos, ¿sale? ¿Qué parejita voy a tener que utilizar? El signo del término del medio es el que me dice qué parejita voy a utilizar. ¿Qué signo tengo ahí? Negativo, por ende voy a tener que utilizar que tanto el 3 como el 8 sean números negativos. Y ya con eso factorizaste. Aquí está el producto de los dos binomios que al momento de multiplicarse te dan la expresión original. X menos 3 por X menos 8. ¿Sale? Este es el segundo ejemplo y pues de la misma manera se hace el tercer ejemplo y el cuarto ejemplo. ¿Qué características tienen todos estos? Que el grado del polinomio es de número par. Grado 2, grado 2, grado 4 y grado 6. Y como lo viste en la anterior diapositiva, este tipo de factorización solamente aplica cuando el grado del polinomio es de número par. ¿Sale? Aquí te lo voy a subrayar. Es un cuadrado perfecto y n es natural par. ¿Sale? ¿Quién es n? Aquí lo ves. Es el grado del polinomio. Siempre tiene que ser un número par. Y aquí están los ejemplos. El primero de grado 2, el segundo de grado 2, el tercero de grado 4 y el último de grado 6. Todos son grado par. Si es de grado impar, no se puede hacer de esta factorización. Pero todas se resuelven exactamente como los dos primeros ejemplos que te acabo de resolver. ¿Vale? ¿Se entiende? Entonces, no, te puedes utilizar el método de las tijeras, no hay ningún problema, Ryan. Cualquiera de los dos es exactamente lo mismo, te lleva a lo mismo, ¿vale? Ese método de las tijeras lo voy a utilizar ahorita en el siguiente tipo de factorización que utilizamos, porque esta es hacerlo un poquito más simple hacerlo a través de este método y el de las tijeras es un poquito más simple hacerlo en el siguiente método, pero igual si tú te acomodas ambos a hacerlo por el de las tijeras no hay ningún problema. Todo te lo van a aceptar, ¿vale? Entonces, el problema o el ejemplo 3.2.36, pues ya está acomodado. K a la cuarta, K cuadrada y el que ya no tiene K, saca la raíz cuadrada al primer término, te queda K cuadrada. Eso lo colocas como primer término en ambos paréntesis
y ahora buscas dos números que multiplicados te den menos 28 y sumados o restados te den más 3. Para 28, pues tienes muchas parejitas, 14 por 2, 7 por, perdón, 7 por 4, 28 por una y así todas las parejitas que te puedas encontrar. Pero solamente hay una que te va a cumplir que sumadas o restados te da el 3, ¿sale? ¿Qué parejita cumple esa? El 4 por 7. 4 por 7 me da 28, sumados me da 11, pero restados sí me da 3, ¿sale? Y entonces, por un lado va el 4, por otro lado va el 7, que acuérdate que como te lo acabo de decir, no importa si primero pones el 7 y después el 4, no pasa absolutamente nada, ¿sale? Pero ahora, buscas que multiplicados te dé menos 28. Para que multiplicados te dé signo negativo, pues estás de acuerdo que un numerito debe de ser positivo y el otro debe de ser negativo. ¿Quién es el que lleva el positivo y quién es el que lleva el negativo? Otra vez, quien nos dicta eso es el signo del término del medio. ¿Qué signo me tiene que quedar? Positivo. Ah, pues entonces, para que en una resta te quede signo positivo, pues el número mayor debe de llevar el positivo. Por eso es que aquí le ves que el 7, que es el número más grande con respecto al 4, lleva el signo positivo y el 4 lleva el signo negativo. Si aquí el 3k cuadrada fuera con signo negativo, entonces ahora los signos ahí serían invertidos, porque busco que al momento de hacer la resta me quede signo negativo. Entonces aquí tendría que ser que el número mayor es negativo y el número más pequeño tiene que ser positivo. ¿Sale? ¿Sí se entiende con estos primeros tres ejemplos, chavos? ¿O no? ¿O todavía explico más? No, ok, me dicen que se entiende. Entonces, ahí están otros ejemplos, igual, las mismas características. El grado del polinomio es de número par. En este caso, en el ejemplo 3.2.38, el grado del polinomio es de grado 10. Aplica esta misma forma de factorizar porque el grado del polinomio es un número par. Y en el 3.2.39 también el grado del polinomio es un número par. Entonces, aplica exactamente la misma forma de factorizar que hemos hecho en todos los tres ejemplos anteriores. ¿Vale? Me voy con el siguiente tipo de factorización. Trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c. ¿Vale? Observa que en este, como se supone que es un poquito más complejo, te dan una serie de pasos que tú debes de seguir para poder factorizar. ¿Qué me dice como primer paso? Pues en primera que compruebes que no es un trinomio cuadrado perfecto. Si compruebas que no es un trinomio cuadrado perfecto, entonces ahora identifica cuánto vale A. ¿Quién es A? El coeficiente que acompaña a la X de mayor exponente. En este caso, si es X cuadrada, pues entonces va a ser el coeficiente que acompaña a X cuadrada. Y toda la expresión la vas a multiplicar por ese número a excepción del término del medio que se queda indicado. Después sigues el mismo procedimiento que la factorización del método anterior. Observa, pues aquí yo te pongo ejemplos. Estos los dejé así sin resolver porque estos los voy a hacer paso a paso, ¿sale? Y lo voy a hacer por tres métodos. Un mismo problema te lo voy a hacer por tres métodos. Uno, como me lo comentaban ahí, es el método de las tijeras. Otro es este que te voy a exponer como principal. Y el otro es haciendo la misma división, ¿sale? Entonces, comienzo con el primero. Esto no es un trinomio cuadrado perfecto porque si le saco la raíz cuadrada a esto y le saco la raíz cuadrada a esto y lo multiplico por 2, jamás me va a dar 27x. Entonces, esto no es un trinomio cuadrado perfecto. Es una del tipo ax cuadrada más bx más c, donde identifico cuánto vale a. Identifico la x de mayor exponente. ¿Cuál es la de mayor exponente? La x cuadrada. Entonces, el coeficiente de la x cuadrada es por el numerito que yo voy a multiplicar. ¿Cuál es el coeficiente? 6. Toda la expresión algebraica la voy a multiplicar por 6, a excepción del número de en medio que solamente se queda indicado. 6 por 6 me va a dar 36x cuadrada, más 27x por 6. Te lo vuelvo a repetir, el término del medio no se multiplica, solamente se deja indicado. Más 30 por 6, pues estás de acuerdo que eso me va a dar un 180, ¿vale?
Una vez que haces eso, procedes como el caso anterior. César, ¿cuánto es el valor de la A ahí? Compara esto, compara esto con la formulita que te acabo de poner aquí. Es factorización del trinomio ax cuadrada más bx más c. ¿Quién es la A? El numerito que acompaña a la X de mayor exponente, es decir, su coeficiente de la X de mayor exponente. Me regreso al ejemplo. Aquí, ¿cuánto vale el valor del coeficiente de la X de mayor exponente? 6. Entonces, los tres términos de esta expresión algebraica los voy a multiplicar por 6, a excepción del término de en medio que solamente se deja indicado. ¿Y cuánto te da 6 por 6? 36. De ahí sale el 36. El de en medio no se hace, solamente se deja indicado y ahí te está diciendo 27 por 6, porque es por 6 el numerito que multiplicaste. ¿Y por qué 6? Porque es el número que acompaña a la x cuadrada, es decir, es su coeficiente. Y 6 por 30 me da 180, ¿sale? Entonces espero que hasta ahí ya vayamos bien. Una vez que haces eso, se procede como el método anterior. ¿Y cómo es el método anterior? Pues sacar la raíz cuadrada del primer término. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 36x cuadrada? 6x. Y ese 6x es el que va a ir como primer término en ambos paréntesis, ¿sale? Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que buscas? Una parejita de números que multiplicadas te den 180 y que sumados o restados me den el 27 que tú tienes aquí. ¿Sale? ¿Cuál parejita de números es la correcta? ¿Qué parejita se les ocurre? Que multiplicadas me den 180, pues obviamente ya voy a tener muchas más opciones. ¿Sale? ¿Cuál es la manera más sencilla? Ah, pues es otra vez construir una tablita. ¿Cómo se construye esa tablita? Pues ahí te va. Aquí está esta línea y está esta línea. ¿Vale? Ubico el número que quiero descomponer, que es el 180. Comienzo sacándole mitad. La mitad de 180, 90. La mitad de 90 es 45. 45 ya no tiene mitad, pero sí tiene tercera. La tercera de 45 es 15. 15 tiene tercera, que es 5. Y ya ese número, como es un número primo, solamente se divide entre 5 y ya me queda un 1. ¿Sale? Ya lo descompusiste. Ahora, yo creo que te explicaron que esta reglita funciona así. Si aquí, en estos numeritos que te voy a señalar, en estos numeritos de aquí, te queda un número impar, observa que tienes 2, 2, 3, 3 y 5, sumados tienes 1, 2, 3, 4, 5 numeritos de este lado, es un número impar, perdón, hay que descomponerlo los primeros tres con los últimos dos. Los primeros tres con los últimos dos. 2 por 2, 4. 4 por 3 me da 12. 3 por 5 me da 15. Y esos deberían de ser mis numeritos. 12 por 15, si tienes ahí tu calculadora a la mano, pues te va a dar 180. Y si tú sumas 12 con 15, ¿cuánto te da? El 27 que tú estás buscando. Entonces ya con eso encontraste cuáles son esos numeritos. Entonces ya ahora sí puedes completar los binomios. Te va a quedar 6x y un 12 ahí, que como quieres que multiplicados sean positivo, o los dos son negativos o los dos son positivos. ¿Quién me va a decir qué signo llevan los dos? El signo del término del medio. ¿Qué signo lleva el término del medio? Positivo. Entonces ambos deben de ser positivos. 6x más 12 por 6x más 15. ¿Sale? Hasta ahí se entiende o no, chavos. Porque todavía no termino, pues simplemente quiero saber si hasta ahí se entiende. Ok. Se entiende. Ok. Sale, vale. Entonces, hasta aquí todavía no terminamos. ¿Por qué? Porque al principio, para poder pasar de esta expresión a esta, lo que hicimos fue multiplicar por 6. Entonces, ahí estamos haciendo una alteración. Para no alterar, al final, una vez de que ya llego a esto de los paréntesis, tengo que dividir entre la parejita de números que multiplicados me dé 6. ¿Qué parejita de números tienes?
tienes el 6 por 1 y el 3 por 2. Nada más. Solamente tienes esos dos que multiplicados te den 6. ¿Cuál de estas dos parejitas es la que tú vas a utilizar para dividir este resultado de aquí? Pues la que puedas utilizar de manera exacta, la que al momento de dividir te quede de forma exacta, ¿sale? Yo puedo utilizar el 6 por 1 o el 3 por 2. En este caso, ambas aplican. ¿Por qué? Porque el primer binomio, ¿estás de acuerdo que se divide de manera exacta entre 6? Y el segundo binomio se divide de manera exacta entre 1, ¿sale? Pero también, si tú hubieses elegido la parejita de 3 por 2, pues estás de acuerdo que el primer binomio lo que haría sería dividirlo entre 2 y el segundo binomio sería dividirlo entre 3 porque el 6x más 12 se divide de manera exacta entre 2 y el 6x más 15 se divide de manera exacta entre 3. Pero elijas la pareja que elijas, que te lo divide exacto, te va a llevar a exactamente al mismo resultado. Y te lo compruebo. Primero divido entre la pareja de 6 y 1. Si lo divido, pues estás de acuerdo que 6 entre 6, pues me queda 1, simplemente me queda x. Más 12 entre 6, me queda un 2, ¿sale? Y en el otro, pues está de acuerdo que lo que me queda es 6x más 15. Que en ese segundo término, en este segundo término que me queda, este de aquí, este binomio de aquí, pues estás de acuerdo que todavía lo puedo factorizar más. ¿Por qué otro método? Por el método de factorización por término común. ¿Quién sería el término común ahí en ese binomio que te marqué con recuadrito? Pues de que ambos son múltiplos de 3, ¿sale? Entonces, pues aquí la factorización completa te va a quedar que es x más 2 por 3 por 2x más 5, ¿vale? Y esa sería tu factorización, que acomodándola en orden, valga la redundancia, sería 3 por x más 2 por 2x más 5, ¿vale? Esa sería tu factorización completa y te da el mismo resultado si tú hubieses elegido la parejita de 2 y 3. Te lo compruebo. Dividiendo ahora entre 2 y 3, ¿estás de acuerdo que me va a resultar lo siguiente? 6x entre 2, pues me queda que eso es 3x. 12 entre 2, pues eso me da un 6, ¿sale? Y ahora dividiendo el segundo binomio entre 3, 6x entre 3, pues me queda en 2x más 15 entre 3, me queda un 5. Aquí, para terminar de factorizar completo el primer binomio, pues estás de acuerdo que todavía se puede factorizar por otro método que ya vimos y que es el de término común. ¿Cuál es el término común ahí entre esos dos? Pues el 3. ¿Por qué el 3? Porque el 3 es múltiplo del 3 y el 6, ¿sale? Son divisibles, perdón, el 3 y el 6 por 3. Entonces la factorización me quedaría 3 por x más 2 por 2x más 5. Y observa, compara los resultados, compara este resultado con este resultado, pues queda exactamente lo mismo, ¿sale? Entonces no importa qué parejito hubieses elegido, ambos en estos casos te llevan al mismo resultado. ¿Sí me expliqué con este primer ejemplo, chavos? ¿O no? ¿O se confundieron o se perdieron en algo? Profe, yo tengo duda de la tabla, Ajá. la de 180 e ir dividiendo. Ujú. Dijo que si salen números impares, tenemos que, ¿cómo sabemos cuántos tomar? O sea, Por ejemplo, imagínate que te hubieran quedado 7 números impares, ¿no? Aquí te puedo poner acá, voy a borrar eso para que no nos confundamos, ¿sale? Acá borro esto. sí, estoy bien. Y lo vuelvo a hacer. Aquí pongo una tablita así cualquiera, ¿no? Me invento un número. No sé, me invento ese no me interesa. Por ejemplo, acá tienes dos, dos, y que pudiste sacar mitad, acá tercera, aquí cuarta, y acá quinta, y al último séptima, ¿no? No sé qué número sea, pero pues ahí está. ¿Cuántos Sí, números tienes? Tienes uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tienes 7 numeritos de este lado, es un número impar. Entonces, siempre lo vas a dividir. ¿Cómo se te ocurriría dividir ese número impar de 7? Pues estás de acuerdo que 4 y 3, ¿vale?
Entonces, la primera opción, la reglita dice así, primero toma 4 acá, al último toma los 3. Si no te da, entonces inviértelo, los primeros 3 con los últimos 4. Si no te da, es el extremo con el extremo, el 2 con el 7 y todos los de en medio. Solamente una de esas tres opciones es la que te tiene que cumplir cuando es impar. Ya estás poniendo todas las combinaciones posibles, los primeros 4 con los últimos 3, los últimos 4 con los primeros 3 y si no, los extremos con todo lo del medio. No sé si con eso responda a tu pregunta. Sí, profe, sí, muchas ¿Sí? gracias. Ok, de todos modos lo voy a seguir haciendo en los otros ejemplos que tengo aquí, ¿vale? Igual para usted, César, que dice que se confunde. Esta factorización es del tipo, aquí lo vuelvo a poner, ax cuadrada más bx más c. Pero antes espérame, porque todavía este dijimos que lo íbamos a hacer por otro método diferente. Ese primero es el más simple porque multiplicas y divides, nada más. Pero hay algunas otras personas que les enseñaron otro método y que también está muy sencillo. ¿Cómo es este? Es el método de las tijeras o de la cruz. ¿Vale? Así. ¿Cómo funciona este método de las tijeras? Pues que una vez de que ya lo tienes ordenado en forma decreciente tu trinomio, te basas en el coeficiente del primer término y en el tercer término. Y lo que haces es descomponerlo en parejas de números que multiplicados te den 6 y que parejas de números te den multiplicados 30. Pues aquí se te puede haber ocurrido el 3 por 2 o el 6 por uno, ¿sale? 3 por 2 me da 6. Y acá se te pudo haber ocurrido un 15 por 2, ¿vale? 15 por 2 te da 30. ¿Cómo funciona este método de las tijeras? Se va a multiplicar en forma horizontal. 3 por 15 me queda que son 45. Y 2 por 2 me queda que es 4. Estos dos numeritos que me resultan, si sumados o restados me da el numerito que tengo aquí, pues entonces ya encontraste qué numeritos van, qué parejita de números van. Pero pues en este caso no son estos. ¿Por qué? Porque 45 más 4 me da 49 y 45 menos 4 me da 41, no es el 27. Entonces, aquí el 15 y el 2 que yo puse no son esos numeritos, ¿sale? Y tendrías que quitarlos. Lo enfadoso de esto es que pues tienes que ir probando y probando y probando numeritos. ¿Qué otra parejita de números multiplicados te puede dar 30? Pues estás de acuerdo que es el 10 por 3. ¿Vale? 3 por 10 me da 30, 3 por 2 me da 6. Sumados son 36, restados son 24, pues jamás me da 27, entonces esta parejita tampoco es. ¿Sale? Entonces, ¿qué otras opciones tienes? Pues tienes más opciones. Pues aquí ya te tocaría borrar esto, borrar esto, y ya probamos 15 por 2, ya probamos 10 por 30. ¿Qué otra parejita pudiéramos probar? 6 por 5. 6 por 5. Entonces aquí le pongo el 6, no, le pongo el 6, le pongo el 5. 6 por 3 te da 18, 5 por 2 te da 10. Pero esta tampoco es, sumados te da 28 y restados te da 8. Entonces, si te fijas, esto es un poquito más tardado, más complejo, pero si esto a ti te funciona, pues todo esto lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque una vez que encuentras todas las parejitas, pues puede ser que no sea así como la puse. En un ejemplo anterior puse aquí primero 10 y acá puse 3. Pues ahora le puedo probar aquí con un 3 y acá le puedo probar con un 10. 3 por 3, 9. 2 por 10 te da 20. Sumados me da 29, restados me da 11. Tampoco es. Y así como lo dicen uno de tus compañeros en el chat, pues puede ser 5 por 6, pero si ya lo probamos aquí este, poniéndole acá 6, no, ¿qué? 5, porque ya probé esa parejita, perdón. Aquí 5 y acá el 6. 3 por 5 me da 15 y 6 por 2 te da 12. Sumados te da 27, que es lo que estás buscando aquí.
Pues entonces ya encontraste cómo se van a formar esos binomios y por eso es que se dice que es el de las tijeras o que es el de las cruces, porque los binomios se van a formar conforme se unen esas cruces, conforme se unen esas líneas. Es decir, el primer binomio va a ser 3, 3 con el 6, ¿sale? 3 con el 6. Y el otro binomio va a ser el 2 con el 5, ¿sale? Pero ahora, para completarlo, ¿estás de acuerdo que estos primeros numeritos de aquí, que es el 3 y el 2, es el numerito del coeficiente que depende de x cuadrada? Entonces, este 3 y este 2, estos que aparecen aquí, son dependientes a su vez de x. ¿Por qué? 3x por 2x me va a dar 6x cuadrada. Entonces, pues este 3 y este 2 van a depender de x. Entonces lo más correcto es poner 13x y de este lado el 6 y del otro lado 2x y el 5, ¿sale? Y como ya dijimos, si multiplicados quieres que te dé positivo y sumados o bien restados te dé positivo, pues entonces aquí ambos deben de ser positivo. 3x más 6 por 2x más 5. Y esa sería tu factorización, pero claro, como lo vimos en los métodos anteriores, todavía el primero, el primer binomio que aparece ahí, todavía lo puedo factorizar más por uno de los métodos anteriores que ya vimos, que es por término común y te va a quedar 3 por x más 2 por 2x más 5. Si compruebas, pues es exactamente el mismo resultado al que llegamos por el método anterior. Tú eliges cuál es para ti el método más simple, ¿sale? Algunos dirán, este para mí es el más simple. Pues aquí lo que tiene de complicado es que hay que buscar cuáles son esos numeritos, ¿sale? Ok. Borro esta partecita, ¿sale? Creo que si ya se entendió y si no se entendió, pues el de acá de todos modos lo voy a resolver por otra vez los mismos dos métodos, ¿vale? Me voy con el otro ejemplo que dice 3x cuadrada menos 5x menos 2. No es un trinomio cuadrado perfecto, hay que resolverlo por este método. Y pues aquí si comparas la a, es decir, el numerito o el coeficiente que acompaña a la x de mayor exponente, pues es el 3. Entonces, toda tu expresión la vas a multiplicar por 3, a excepción del término del medio. Entonces, esto me va a quedar 9x, 9x cuadrada menos, menos 5x, que acuérdate que el del medio no se hace, simplemente se deja indicado, 5x por 3, menos 3 por 2 te queda 6. Una vez que ya hiciste esto, procedes como el mismo método anterior. ¿Cómo es el método anterior? Sacarle la raíz cuadrada al primer término y esa colocarla como primer término en ambos paréntesis, es decir, aquí va a ser un 13x y en el otro paréntesis el primer término también va a ser un 13x. Y lo que sigue ahora es buscar dos números que multiplicados te den menos 6 y sumados o restados me den menos 5. Este es muy obvio, pero como me piden que repita lo de la tablita, pues lo voy a hacer por la tablita. ¿Qué involucra la tablita? Pues ok, ahí dibujas tu tablita y buscas y descompones el número que multiplicado te dio. ¿Qué número es ese? El 6. Ahí está el 6, ¿vale? Y empiezas a descomponerlo en orden. Primero mitad, tercera, cuarta, quinta, lo que vaya teniendo. ¿Estás de acuerdo que aquí si le sacas mitad, esto te queda en 3? Y si le sacas tercera, pues esto te queda en 1. Y ya, ahí está descompuesto. Aquí me vas a decir, pues este es número par y nada más nos dijiste cuando es número impar. Cuando no es número par, se divide a la mitad y ya, es el de arriba con lo de abajo. Si aquí el número que me queda es 3 y 2, que solamente son dos numeritos, pues esto quedará decir que por un lado va a ir el 2 y por otro lado va a ir el 3. 2 por 3 te da 6 y sumados te da el 5 que tienes ahí, ¿sale? 3 por 2 te da 6, sumados o restados te va a dar 5. Sin embargo, como quieres que ambos sean negativos, pues no correspondería a estos numeritos. ¿Y qué otra cosa o qué otra opción tienes que sea el producto de estos dos? Por el clásico 1. Y es esa parejita. Y yo creo que todo el mundo entiende por qué. ¿Sale? Entonces me va a quedar que esto es 3x menos 6, 3x menos 6 por 3x más 1, ¿sale? ¿Por qué no podemos utilizar el 3 por 2?
pues aunque cumple que multiplicados te dé 6 y sumados o restados te da 5, no cumplen los signos, porque para que multiplicados me dé signo negativo, uno debe de ser positivo y el otro negativo. Y aquí, ¿quién llevaría el negativo? Pues supuestamente por el signo de en medio tendría que ser el mayor. ¿Y quién es el mayor en este caso? El 3. Menos 3 más 2, pues me da menos uno, no cumple que me quede el menos 5 que tengo ahí. Entonces me tengo que ir a otra opción. Como esta tablita, esta es la única que me arroja, la otra es multiplicar ese número 6 por el clásico 1. Entonces 6 por uno me da 6 y sumados o restados te da el 5 que tienes ahí. Entonces el 6 lleva signo negativo y el uno lleva signo positivo, pero todavía no terminamos. ¿Por qué no? Porque para pasar de aquí a aquí multiplicamos por 3, entonces tengo que dividir entre la parejita de números que multiplicados me dé 3 y la única que hay es 3 por uno. ¿Dónde voy a poner el 3? En el primer binomio. ¿Por qué ahí y por qué no en el otro? Porque este 3 va a dividir de manera exacta a estos dos numeritos. Si lo pusiera acá, no divide de manera exacta, ¿sale? Entonces este va a ser entre 3 y esto va a ser entre 1. Si lo haces, pues la factorización entonces te va a quedar que es x menos 2 por 3x más 1, ¿sale? Y ese ya sería tu resultado, que es el mismo al que tienes que llegar si lo hicieras por el método de las tijeras o el método de las cruces. Y te lo vuelvo a explicar, lo voy a poner aquí abajito. Tú dibujas tu cruz, ¿vale? Y ahora lo que colocas es en el lado de la izquierda los números o una pareja de números que multiplicados te dé 3. Pues no hay otra, 3 por 1. 3x y una x, ¿vale? Pues ahí lo voy a poner así, aunque sea muy obvio, pues de todos modos te lo pongo como 1x. Y de este lado vas a poner la parejita de números que multiplicados te dé 2. ¿Qué parejita es esa? Pues 2 por 1 o 1 por 2 nada más. Pues aquí le pones el 2 y acá le pones el 1, ¿vale? Y multiplicas de manera horizontal. 3x por 2, pues eso te va a dar 6x. 1x por 1, pues te va a dar 1x. 6x más 1 me da 7x, pero restados, 6x menos 1x me queda en menos 5x, que es lo que yo tengo aquí. Pues entonces ya te dice cómo va este binomio. ¿Cómo van esos binomios? Cruzados. Entonces, ¿cómo te quedaría esto? Te quedaría, te quedaría el 3x con el 1, ¿sale? El 3x con el 1. Y en el otro te quedaría el 1x, que simplemente es x, con el 2, ¿sale? Ahora, ¿cómo van a ir colocados los signos? Pues si quieres que al momento de sumarse o restarse te quede un signo negativo, pues el mayor entre el 6x y la x es el que va a llevar el negativo. ¿Quién lleva el negativo? El 6x. ¿Y el 6x de dónde salió? Pues del 3x. Entonces, en el binomio donde aparece 3x, el 3x es el que va a llevar el signo negativo. Entonces, esto te va a quedar que es 3x a la inversa, me va a quedar que es más 1 por x menos 2. Y esto, si lo te fijas, pues es exactamente lo mismo que tienes acá. Si me di a entender, chavos, o no, o hay algo que no. Ok, chavos. Ok. Ahí están esos dos primeros ejemplos, ¿vale? Después me voy con estos otros dos. Estos también te los voy a hacer yo, igual por los métodos, y espero que con eso ya se entienda. A fin de cuentas, lo demás, pues está sumamente sencillo, ¿sale? Pero ya son 11:44. Te voy a dar 15 minutos de descanso. Nos vemos de regreso a las 12. Paso lista, te resuelvo estos dos. Me voy a explicar suma y diferencia de cubos y suma o diferencia de potencias impares iguales. Y ya que me entiendas, pues ya viene esto, chavos, lo que es para ustedes. Son un montón de ejercicios y aquí sí los vamos a hacer todos, chavos. En total son 102 ejercicios si los terminamos el día de hoy y mañana, ¿sale? Entonces de momento, pues te doy tu descanso, te doy tu break
15 minutos. Nos vemos aquí otra vez a las 12. ¿Sale? Regresamos a de hoy. Me hace falta darte un último ejemplo de este tema que acabamos de ver, más el método de factorización por suma o resta, suma y resta, pues, de cubos, ¿vale? Es lo último que vamos a ver el día de hoy. Yo creo que me lo alcanzo a terminar en una media hora. Te la paso lista y sería todo lo que vemos por el día de hoy, ¿sale? Y el día de mañana terminamos con división sintética y suma y diferencia de potencias impares iguales. Y ya prácticamente es todo lo de factorización, ¿sale? Lo que quiere decir que el día de mañana, pues a lo mejor vamos a tener oportunidad para aquí mismo resolver algunos de la plataforma y les doy un poquito mejor. Y si ya lo resolvieron, pues entonces me brinco al tema que sigue, que son, si más no me equivoco, exponentes y radicales, creo. Pero bueno, eso ya lo vemos el día de mañana. Entonces, me voy con lo que estamos ahorita. Esa no es. Es esta, ¿sale? Te decía, ya simplemente me hace falta resolverte un último ejemplo más. Voy a resolver este que tienes aquí a tu izquierda de la pantalla y espero que ya con ese, y espero que ya con ese te quede un poquito más claro. Respondiendo a la pregunta que cuáles son de tarea, los que vienen hasta el final de la presentación, esas ahorita te las paso, ¿sale? ¿Qué duda tienes, Regina? Profe, yo me acuerdo que este tema me lo explicaron en prepa y en secundaria, y Ujú. según yo, esta forma de factorización se podía resolver con la fórmula general, pero no me acuerdo si es así. Y según yo era más fácil, pero no sé. Solo quería preguntarle eso. Sí, la puedes hacer por fórmula general. O sea, si esto lo resuelves con fórmula general, pues aquí te va a dar que x1 tiene un valor, que x2 tiene otro valor, y pues ya para ponerlo acá, pues simplemente lo pones como el producto de dos binomios. Sí, lo puedes ¿Y tener está así. bien si lo hago así? Sí, no hay ningún problema. Hay muchas formas de Ok, resolver las matemáticas, por eso no te preocupes. bueno, gracias. Por nada. Ok, chavos, entonces resuelvo esto. 2x cuadrada más x menos 15. Me piden que lo factorice, pero no me da que sea un trinomio cuadrado perfecto. O sea, si a la raíz del primero, perdón, si al primer término le saca raíz, al último le saca raíz, lo multiplicas por 2, pues nada más te va a dar este término que tú tienes aquí. Entonces, pues ya acabas de ver que tienes tres métodos y todavía hay más, hay como otros tres, en total son 6 métodos para resolver esto. Me imagino que cada uno de ustedes vio uno diferente, por aquí me comentaban el de la cruz o el de las tijeras, me comentas ya ahora el de la fórmula general, el que yo te estoy exponiendo aquí, que no sé si lo hayas visto en tu prepa o secundaria, y te digo, existen todavía otros más, no sé cuáles hayas tocado, pero el chiste no es cómo lo hagas, sino que llegues al resultado correcto. Y este tipo de factorización, como lo hagas en el examen, no importa mientras sea el resultado correcto y lo que pongas sea justificado. ¿Sale? No sé si quieren que lo resuelva con una fórmula general o lo sigo resolviendo como los ejemplos anteriores. O les explico uno nuevo, nada, pero explicarle uno nuevo, pues yo para qué. Igual, ok, lo resuelvo igual. Si lo resuelvo igual, pues acuérdate que comparas y dices, ¿quién es pues la A? Pues es el 2. Entonces multiplicas toda la expresión por ese 2 y estás de acuerdo que te va a quedar 4x cuadrada más x por 2 que no se hace, simplemente se deja indicado, menos 15 por 2 que te queda 30. ¿Sale? 30, no 20, 30. Y una vez que ya tienes eso, abres dos paréntesis y como primer término en ambos paréntesis colocas la raíz del primer término que acabas de encontrar. Entonces la raíz es 2x y en el otro paréntesis también tomas 2x. Ahora, ¿qué haces? Buscas dos números que multiplicados te den menos 30 y sumados o restados te den el más 1. Pues estás de acuerdo que esos números son el 6 por el 5. ¿Sale? Multiplicados me dan 30 y sumados o restados me da el 1 que tú tienes ahí. ¿Quién lleva signo positivo? ¿Quién lleva signo negativo? Pues el signo del término del medio de la expresión esta que está aquí es el que me va a decir.
¿Quién debe de llevar el positivo? El más grande, porque al momento de restarlos me debe de dar positivo. Entonces el más grande entre el 6 y el 5 pues es el 6. Entonces es el 6 el que lleva el positivo y el 5 debe de llevar el negativo. Ya está ahí. Pero todavía no terminas. Tendrás que dividir entre la pareja de números que multiplica usted de 2 y la única pareja que existe pues es 2 por uno. ¿Sale? ¿Dónde voy a tener que dividir entre 2? En el primer binomio. ¿Por qué en ese? Porque es el que divide de manera exacta. Si yo lo pusiera en el segundo binomio, no divide de manera exacta el 5, el 2 al 5, perdón. Entonces es la dividir en primer binomio entre 2, el segundo binomio entre uno. Si lo haces, al momento de dividir vas a tener que el primer binomio te queda x más 3 por 2x menos 5. Y ya esa sería tu factorización. Con respecto a los que lo ocupan por fórmula general, te va a llegar exactamente a lo mismo. ¿Te acuerdas que en fórmula general decías x1,2 es igual a menos b? En este caso, ¿cuánto vale menos b? 1. Más menos, no sé cómo poner aquí un más menos, le voy a poner ahí más. Raíz cuadrada, en programación es SQRT, eso es raíz cuadrada, si la voy a indicar, no sé cómo se ponga aquí eso de raíz cuadrada de b al cuadrada, que es 1 menos el doble menos 4 por a por c, que en este caso la a vale 2, por la c, que vale menos 15, y todo esto dividido entre 2a. Menos 4ac, todo esto sobre 2a, que estás de acuerdo que 2 por 2, pues me va a quedar que esto es un 4. ¿Sale? Si esto lo sigues simplificando, pues estás de acuerdo que te va a quedar que es menos uno, y acá te queda que menos por menos es más, 4 por 2 es 8, 8 por 5, 8 por 15 te da 120, 120 más uno me da 121 y la raíz cuadrada de 121 te queda que es 11 y todo esto te dice que va a ir dividido entre 4, ¿sale? Y de aquí te acordarás que te dijeron que para x1 tomas el valor positivo de la raíz y para x2 tomas el valor negativo de la raíz. Menos 1 más 11 te queda en 10. 10 cuartos, que si lo simplificas, estás de acuerdo que te queda en 5 medios. 5 medios, ¿vale? Y para x2, aquí le pongo x2, tomas el valor negativo de la raíz. Menos 1 menos 11 te queda menos 12. Menos 12 entre 4, pues estás de acuerdo que eso te queda un menos 3. Y una vez que ya encontraste los valores de x, para llegar a los factores, lo que haces es igualar a cero esta expresión. ¿Y cómo igualas a cero? Por ejemplo, en el de caso de la x1, pues primero quitas el 2, está dividiendo, al pasarlo al primer miembro de la ecuación, pasa multiplicando, pues me va a quedar 12x. Y el 5 está sumando, al pasarlo al primer miembro de la ecuación, pasa restando, entonces me queda 2x menos 5. Ahí está el primer factor, que es el mismo factor que está aquí arribita, yo creo que ya lo notaste. Y el segundo factor es, pues cuando yo iguale el x2 a 0. ¿Cómo igualas a 0? Pues pasando el menos 3 al primer miembro de la ecuación. Si está restando al pasar al primer miembro de la ecuación, pues pasa sumando. Y pues ahí tienes los dos factores, 2x menos 5 por x más 3, que es el mismo que me queda por la factorización del otro método anterior, y te da lo mismo si lo haces por cruz, ¿vale? Tres métodos diferentes, este es el primer método, este es el segundo método, este es el tercer método, y pues te puedo explicar otros tres, pero pues ¿para qué te explico tantos? Con que sepas hacer uno y ese lo sepas hacer bien, con eso es más que suficiente. ¿Dudas, chavos? Ok, chavos, entonces ya quedamos en eso, ¿sale? Ya el cuarto, pues ya no lo voy a hacer, pues es exactamente lo mismo, ¿sale? Me brinco al otro tema. El otro tema se llama suma y diferencia de cubos y espero que con esta explicación pueda responderle y le quede un poquito más claro a la persona que el día de ayer o antier, no recuerdo qué día, me preguntó cuál es la diferencia de un binomio al cubo y una suma de cubos, ¿sale? Un binomio al cubo quiere decir que tú tienes un binomio, dos términos, que están elevados esos dos al exponente 3,
pero ese exponente 3 va afuera del paréntesis. Eso se llama cubo de un binomio o binomio al cubo, y al momento de desarrollarlo te quedan cuatro términos como resultado. ¿Cuál es la diferencia que tú digas suma de cubos? Que aquí solamente tienes dos términos y esos dos términos están por su propia cuenta elevados a la tercera potencia. ¿Sale? Entonces, esa es la diferencia de suma de cubos y diferencia de cubos. ¿Cómo se factoriza una diferencia y suma de cubos? Aquí ya te pongo las formulitas como están. ¿Vale? En una diferencia de cubos, observa que solamente va a haber dos términos. Es muy parecido a diferencia de cuadrados, donde solamente hay un signo menos y hay dos términos, pero en la diferencia de cuadrados están elevados a la 2. Aquí van a estar elevados a la 3 en una diferencia de cubos. Y su factorización te dice, su factorización es sacarle la raíz cúbica al primer término y al segundo término. Y eso me va a formar el primer binomio que va a multiplicar a un trinomio que es el primer término elevado a una potencia menor que la original. Si la original era de grado 3, acá va a ir de grado 2. Si el signo, si se trata de una diferencia de cubos, observa que acá en el trinomio van a ser todos los signos positivos. Y esto era lo que comentábamos el día de ayer. Mientras una potencia baja, la otra va subiendo. Si en el primer término era x cuadrada, en el segundo término ya va x lineal a una potencia menor y el otro va subiendo. Por eso aquí aparece el segundo término a la primera potencia y en el último término desaparece la x y la lleva elevada a la 2. Es lo mismo en una suma de cubos, nada más que cuando es una suma de cubos, observa que en el trinomio los signos se van intercalando. Primero positivo, después negativo y otra vez positivo, ¿sale? Es muy similar a un binomio al cubo, donde te acuerdas que si es negativo, se van alternando positivo, negativo, negativo, y si es positivo, pues al momento de desarrollarlo todo va a ser positivo. Acá te pongo los ejemplos. 8a cúbica menos 27. No es diferencia de cuadrados. ¿Por qué no? Pues porque el exponente de uno de los términos es al cubo, entonces eso te da la idea de que es una diferencia de cubos. ¿Y cómo se factoriza? En un binomio por un trinomio. ¿Cómo se conforma el binomio? Pues sacando las raíces cúbicas de los dos términos que están ahí. Raíz cúbica de 8, 2. Raíz cúbica de a cúbica, a. Raíz cúbica de 27, 3. Pues entonces, estas dos raíces me van a formar el binomio. ¿Por qué aparece un negativo entre ellos dos? Porque se conserva que si es una diferencia, pues el binomio va a ser con signo negativo. Y si es una suma, el binomio forzosamente va a llevar entre los dos términos un signo de suma. ¿Sale? Ahí ya está el binomio. Pues ahora, ¿cómo se conforma el trinomio? Pues es la primera raíz, que es 2a, elevada al cuadrado. Eso es lo que me dice la formulita. Entonces, si 2a la elevo al cuadrado, hay que elevar las dos cositas al cuadrado y me queda que 2 al cuadrado es 4 y a al cuadrado pues me da 4 a cuadrada. ¿Sale? Y te lo vuelvo a repetir. Si aquí es negativo, todos los signos del trinomio van a ser positivos. ¿Cómo sale el segundo término? Según la formulita es la multiplicación de las dos raíces. 2a por 3. 2a por 3 pues me queda en 6a. ¿Sale? Este 6a que aparece aquí. Otra vez me queda positivo y el último término del trinomio me dice que es la segunda raíz elevada al cuadrado. ¿Cuál es la segunda raíz? 3. Al elevarse al cuadrado, pues me queda en 9 y ya ahí está la factorización de una diferencia de cubos, un binomio por un trinomio. Es muy similar a una suma de cubos, se va a factorizar en un binomio por un trinomio, ¿sale? ¿Cómo se forma el binomio? Sacando las raíces de ambos términos que son o que están involucrados en tu suma de cubos. Raíz cúbica de 125, 5. Y raíz cúbica de a cúbica, a. Raíz cúbica de 1, pues es 1. Entonces, esta es la primera raíz, la segunda raíz. Estos dos son los que van a formar mi binomio, pero van a ir con signo positivo porque se trata de una suma de cubos. De ese signo del binomio te lo da el propio ejercicio. Aquí positivo y acá negativo. ¿Vale? Ahora el trinomio. ¿Cómo se va a formar el trinomio? Pues con el desarrollo de esta formulita que me dice que es la primera raíz elevada al cuadrado. ¿Cuál es mi primera raíz? 5a. Al elevarla al cuadrado, pues 25a cuadrada. Y aquí viene la diferencia, que cuando en el binomio el signo que está entre los dos términos es positivo, en el trinomio se deben de alternar los signos. Primero positivo, después negativo y al último otra vez
positivo. Entonces el segundo término forzosamente va a ir negativo. ¿Y cómo se forma? El producto de las dos bases, de las dos raíces. 5a por 1, pues 5a. Más, ya dijimos por qué más, porque se van intercalando. Y el tercer y último término del trinomio me dice que es la segunda raíz que saqué elevado al cuadrado. 1 al cuadrado, pues me queda en 1. Y ya esta de aquí, pues es tu factorización. Un binomio por un trinomio. Se hacen exactamente igual, suma y diferencia de cubos. Son los primeros ejemplos que te resuelvo, pero acá tengo más. ¿Sale? Me dice, resuelve x cúbica menos 8. Entonces es una diferencia de cubos. ¿Por qué sabes que es una diferencia de cubos? Porque la x está elevada al un exponente 3. Va elevada al exponente 2, entonces hablaríamos de una diferencia de cuadrados. Pero está elevada a la 3 es una diferencia de cubos. ¿Cómo se factoriza? En un binomio por un trinomio. ¿Cómo se forma el binomio? Con las raíces de los dos términos que están ahí. Raíz cúbica de x cúbica, x. ¿Qué signo voy a poner? Menos. ¿Por qué menos? Porque es el signo que está entre esos dos terminitos. Estoy hablando de una diferencia de cubos, debe de ir en el binomio en signo menos. Y la raíz cúbica de 8, pues es un 2. Ahí está el binomio. Ahora formo el trinomio. ¿Cómo se forma el primer término del trinomio? Es la primera raíz que encontré, que es la x, elevándola al cuadrado, pues me va a quedar x cuadrada. Si aquí en el binomio es negativo, los tres términos del trinomio van a ser positivos. ¿Y cómo se forma el segundo término? Cuando tú multipliques las dos raíces. X por 2, pues te va a quedar 2x. ¿Sale? Más, ya sabes por qué es más, porque el signo que está entre el binomio es negativo, en el trinomio todos van a ser positivos. El segundo término, elevándolo al cuadrado. ¿Cuál es el segunda raíz que saqué? 2. Al elevarla al cuadrado, pues me da 4. Y ahí está tu factorización. Binomio por trinomio. Ahora me voy con este. 27 más 5y cúbica. Saco las raíces. Si saco las raíces, la raíz cúbica de 27, pues estás de acuerdo que es un 3. 3 por 3, 9 por 3, 27. Y la raíz cúbica de 5, pues no tiene. Se deja así. Raíz cúbica de 5. Y la raíz cúbica de y, pues es simplemente y. Ahí tengo las bases, las cuales me van a ayudar a formar el binomio. ¿Cómo me queda el binomio? Pues es la primera raíz, 3. ¿Qué signo? Más. Y ya dijimos por qué es más. Pues porque el signo que está entre el binomio es un positivo, pues va a ser positivo acá. Y la segunda raíz que saqué, que me va a quedar que es este 5, sí, raíz cúbica de 5, no sé cómo se representa eso, cómo lo puedo representar ahí. Raíz cúbica de 5 y. Mm, ¿Cómo te puedo representar raíz cúbica? ¿O se entiende si lo dejo así nada más como 5? No, no, ¿verdad? No se va a entender. Mm, Ok, lo voy a dibujar. Raíz cúbica de 5y. Ese sería tu binomio. ¿Sale? Ahora sería el trinomio. ¿Cómo se forma el trinomio? Pues el trinomio te dice que es el primer término elevando, o la primera raíz que saqué, elevándolo al cuadrado. 3 al cuadrado, pues me queda en 9. Y si el signo que esté entre el binomio es un positivo, el trinomio va a ir alternándose con los signos. Primero positivo, después negativo y después otra vez positivo. Me dice que el segundo término es el producto de las dos raíces, es decir, 3 por la raíz cúbica de 5y. ¿Sale? Ahorita dibujo ahí la raíz porque no sé cómo se hace. El tercer término va a ser positivo y es la segunda raíz que saqué, raíz cúbica de 5 elevándolo al cuadrado. Entonces me va a quedar 5 al cuadrado sería raíz cúbica de 25. Aquí sería 25y cuadrada. ¿Sale? Ahora sí dibujo las raíces para que no me quede bien el ejercicio. Aquí sería raíz cúbica nada más. Y aquí sería la raíz cúbica de 25 y ahí ya está formado tu binomio por el trinomio. ¿Sale? Si se entiende, o podría ser como tú me lo pones, Salvador, 5 a la 2 tercios, es exactamente lo mismo. ¿Sale? Es lo mismo. 25, raíz cúbica de 25 es lo mismo que 5 a la 2 tercios, es lo mismo. ¿Sale?
Entonces, espero que hasta ahí se entienda. Ya te he explicado 4 ejercicios, 4 ejemplos y tengo otros 2 más y con esos ya termino el día de hoy. ¿Vale? Me dice aquí 15x a la quinceava potencia más 64y al cubo. ¿Cómo puedo tratar esto? Como una suma de cubos. ¿Por qué es una suma de cubos? Porque tanto el 15 como el 3 son múltiplos de 3. ¿Sale? Entonces lo puedo representar como una suma de cubos. ¿Y cómo sería entonces representada la suma de cubos? Pues sería de la siguiente manera. Sería en primera x a las 5 y esto a su vez a la 3. ¿Estás de acuerdo que el 15 lo puedo descomponer como un producto de 5 por 3? Y para que sea un producto de 5 por 3, aplicas lo que ya hemos visto, que cuando una base se eleva un exponente y se eleva otro exponente, la base se conserva y los exponentes se multiplican. Entonces, para representarlo como una suma de cubos, descompongo ese 15 en algo que tenga 3, pues es un 5 por 3. Entonces aquí ya me doy cuenta que la raíz cúbica de x quinta, pues de x quinta al cubo, pues simplemente va a ser x quinta, ¿sale? Y el otro numerito, la raíz cúbica de 64, pues es un 4, y la raíz cúbica de y cúbica, pues es simplemente y, ¿sale? Entonces en este caso estoy elevando 4y al cubo, ¿sale? Entonces ahora sí se puede ver claramente que eso es una suma de cubos y pues se factoriza en un binomio por un trinomio. ¿Cómo se forma el binomio? Con las raíces de los dos términos que tengo como binomio. Yo decía raíz cúbica de x quinta al cubo, pues me queda simplemente como x quinta, ¿sale? Más, porque es el signo que está entre los dos binomios, y la raíz cúbica de 4y al cubo, pues me queda simplemente como 4y. Ahí ya está el binomio, ahora voy a formar el trinomio, que me dice que es la primera raíz que saqué, que es x a la quinta, elevándolo al cuadrado, pues entonces me va a quedar que es x a la décima potencia. Si el signo que está entre el binomio es un positivo, acá se va a alternar positivo-negativo, entonces el segundo término le toca ser negativo, y este sale de multiplicar las dos raíces, es decir, x a la quinta por 4y, pues me va a quedar 4x a la quinta y, ¿sale? Positivo, se alterna, positivo-negativo, el último es positivo. La segunda raíz, perdón, que saqué, elevándola al cuadrado. 4 al cuadrado, pues me queda 16y al cuadrado, ¿sale? Y ahí ya está la factorización, un binomio por un trinomio, ¿vale? Pero previo a esto tuvimos que asimilar este ejercicio en algo que pudiera ser representado como una suma de cubos y ahí lo que hicimos simplemente fue descomponer el 15 en 5 por 3. Algo similar vamos a hacer en el ejercicio de abajo. ¿Por qué? Porque es una diferencia, pero yo no podría decir si es de cubos o no. Sin embargo, el 6 y el 3, perdón, el 6 y el 9 son múltiplos de 3, entonces puedo hacer que esta diferencia sea una diferencia de cubos. Me vas a decir, ¿y por qué no diferencia de cuadrados? Estoy de acuerdo que el exponente 6 sí se puede dividir entre 2, pero el 9 no se divide entre 2 de manera exacta, entonces no puede ser una diferencia de cuadrados y tendrá que ser forzosamente una diferencia de cubos. Entonces, ¿cómo puedo formar una diferencia de cubos? Ah, pues yo sé que si le saco la raíz cúbica a 8, pues me va a quedar en 2, ¿vale? Y la C la puedo descomponer en un producto de potencias, que si estoy queriendo que sea de múltiplo 3, pues estás de acuerdo que sería C cuadrada, y todo esto a su vez elevarse al cubo, ¿vale? 2 al cubo me da el 8, c cuadrada al cubo, multiplico 2 por 3 me da el c a la sexta que tengo ahí, ¿vale? Menos, que es el menos del ejercicio, el 27 si le saco raíz cúbica es un 3, y el d, descomponiéndolo, sería d a la 9, sería d a la 3 por 3, entonces sería d a la 3 y todo esto al cubo otra vez, ¿vale? Entonces ya aquí puedo representar muy claramente la diferencia de cubos. Ahora lo que haces pues es aplicar la fórmula para factorizar. Te lo vuelvo a repetir, se factoriza en un binomio por un trinomio. ¿Cómo se forma el binomio? Con las raíces cúbicas que tengo allá. La raíz cúbica de 2c cuadrada al cubo, pues simplemente te queda como 2c cuadrada.
menos, que es el signo que está entre el binomio, la raíz cúbica de 3D cúbica al cubo, pues te queda simplemente en 3D cúbica, ¿sale? Ahí está el binomio. Ahora me voy con el trinomio. El trinomio se forma con la primera raíz o el primer término del binomio al cuadrado. 2 al cuadrado te da 4. C al cuadrado, pues estás de acuerdo que te queda en C a la cuarta potencia, ¿vale? Y si el binomio es negativo, el trinomio, sus tres términos van a ser positivos. El segundo término es la multiplicación de las dos raíces. 2 por 3 me da 6. C cuadrada por D al cubo, pues así se representa. C cuadrada D al cubo. Y el tercer término también es positivo, ya hemos hablado por qué, y me dice que va elevado al cuadrado. 3 al cuadrado te da 9. Y la D cúbica al elevarla al cuadrado, pues te da D a la sexta potencia. Y pues ya con eso terminaste de factorizar, ¿vale? ¿Dudas con estos dos ejemplos, chavos, o no? Ok, todo bien. Déjame ver el tema que sigue. Este tema ya lo vamos a ver el día de mañana, chavos. Suma o diferencia de potencias impares iguales. Y faltaría división sintética, ¿vale? Ahí te doy un pequeño resumen de todo lo que llevamos hasta el momento. Factorización por término común, diferencia de cuadrados, trinomio de la forma x cuadrada más bx más c, trinomio cuadrado perfecto, suma o diferencia de cubos, factorización por agrupación, y ahí te da algunas claves de cómo puedes distinguir cuándo utilizar una, cuándo utilizar la otra. Y después de esto te decía, pues viene lo interesante para ustedes. Un montón de ejercicios, sí. Aquí son 24 y después si le das la vuelta, pues son todavía otros tantos y si le das la vuelta son todavía otros tantos. ¿Para cuándo son estos? Para mañana. ¿A qué hora tienes como límite? A las 11:59 de la noche, ¿vale? Estos simplemente son para pues, un calentamiento porque ya después viene el fin de semana y pues ahí tengo que ponerles tanto de productos notables como de factorización, ¿sale? Entonces, espero que todo haya quedado claro hasta aquí. Sí, Dayan, también vamos a ver cómo se completa un trinomio cuadrado perfecto. Y sí, ya con eso se completan los últimos tres temas que me faltan para mañana. Completar el trinomio cuadrado perfecto, división sintética y suma o diferencia de potencias impares iguales. Y con eso terminamos el día de mañana factorización. ¿Vale? Por nada, Dayan. Hasta mañana, Dayan. Entonces, chavos. Entonces, chavos, les paso estas diapositivas y pues acuérdate que puedes ir adelantando, ¿sale? Este, fueron tres, Regina. ¿Por qué tres? Pues fue la de x cuadrada más bx más c, ax cuadrada más bx más c y la de suma y diferencia de cubos. La pudiéramos clasificar como tres, pero así como te la puse acá. Déjame regreso a la diapositiva. Am, Así como te la había puesto aquí, pues agregué dos tipos de factorización en uno solo. Aquí dice trinomio de la forma x cuadrada más bx más c y ax cuadrada más bx más c, o sea, englobé dos en uno solo. Pero ya haciéndolo en la práctica, pues no puedo dar los dos juntos, tiene que ser explicado uno y después el otro. ¿Vale? Por eso es que fueron dos, más este tres, que es suma o diferencia de cubos, pues ya son tres. ¿Vale? Uno, dos y tres. Para mañana me quedan estos, suma o diferencia de potencias impares iguales, división sintética. Y aquí pues me comentan que en la plataforma viene a completar tener cuadrado perfecto, pues les explico eso y ya. O sea, serían tres para mañana, con eso terminamos, ¿vale? No creo tardarme más de 1 hora y media en explicarles esos tres, ya para que se pongan a trabajar en su plataforma, ¿vale? Entonces te decía, te mando la presentación. Todos estos son combinaciones de las que ya vimos. No vienen todavía de las que todavía no vemos. O sea, estos son de las que ya vimos. Mañana te voy a poner ejercicios de los que ya veamos el día de mañana. Y van a ser otro puño igual. Más como se agrega el fin de semana, pues hay que agregarte de lo que son productos notables. ¿Vale? Entonces, paso lista, chavos.
Ok, chavos. Salvador Zaragoza Maldonado. Presente. Valeria Elide Villagómez López.